Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo martes de Civilitas TV, Esperanza Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carmen? Bueno, hoy hemos decidido con Carmen, con Civilitas, con el equipo de producción, hacer un alto en el camino y levantar la voz, de alguna manera. Nos parece que está bien que desde este tipo de programas tratemos de construir una esperanza, este día de lo mejor está por venir, pero tenemos la sensación de que estamos muy adormecidos los ciudadanos, los independientes. Se vienen las elecciones el año que viene y el país verdaderamente está mal. A nosotros nos puede ir bien en nuestras vidas particulares, empresarias, a Carmen, a los miembros civilistas, pero cuando nos asomamos a lo público, a lo que es de todos, no podemos dejar de entristecernos, de preocuparnos, de alarmarnos por cómo se está degradando el país en variantes muy groseras, muy fuertes, que verdaderamente yo sé que a vos, a usted y a nosotros nos enojan muchísimo, pero bueno. En este país uno se acostumbra, se calla, se acomoda y nosotros estamos diciendo hoy, en este martes, esta misma noche, no nos acostumbramos, no nos callamos y no nos dormimos porque si no, el país y su realidad nos va a llevar puesto. Por eso hemos planteado con Carmen la idea de marcar como los enojos, reverdecer los enojos que usted, que vos y nosotros tenemos, no para regodearnos en ese enojo y en la mala onda, sino para tener en claro ¿qué le tenemos que exigir a nuestra clase dirigente? Tengo más enojos, pero yo seleccioné los que me duelen profundamente. Uno, que en los últimos 12 meses se perdieron 450.000 puestos de trabajo. Pone la piel de gallina pensar que esos son familias, niños, y también que son 875.000 niños y adolescentes los que han caído en este tiempo en la pobreza. Son cifras que por supuesto no nos podemos acostumbrar, pero ya teníamos unas cifras terribles. Esto es una alerta roja que nos tiene que movilizar a toda la sociedad civil. Bueno, esa es una. Me saca la inacción estatal contra el narcotráfico, pero también cuando uno va a las poblaciones más vulnerables y nada pasa cerca, nada hay cerca. Si pasa la justicia es una vez al mes, no alcanza. La acción estatal tiene que estar, tiene que verse, tienen que conocerla los que más la necesitan. Y bueno, y también, como decía usted, un pequeño palo para la sociedad civil, porque nos vamos acostumbrando y nos hacemos indiferentes ante todos estos problemas. Yo le agrego a lo que está diciendo Carmen mis tres enojos porque son complementarios a los suyos. El primero es, no nos podemos acostumbrar a la corrupción estructural de nuestro país. No podemos, ni en lo grande ni en lo pequeño. Cuando nos acostumbremos a que haya una presidente que tiene una empresa fantasma y que no quiere decir sus balances, cuando nos acostumbremos a que haya gente que se está llevando valijas que las pesan directamente para saber cuántos euros tienen, y así en todos los niveles, cuando nos acostumbremos de que haya puentes, rutas, edificios, cosas que se hacen a la mitad o se hacen mal para quedarse con una parte, si no nos damos la idea de que somos uno de los 30 países más corruptos de la Tierra, y eso nos tiene que avergonzar muchísimo. Fíjense, nos decía el otro día Santiago, estábamos en el puesto 140 a nivel de transparencia, y él me hacía un cálculo, Santiago Reino, un miembro de Esperanza, me decía, a ver, empezá a nombrar países, a ver si lográs nombrar 140 países. Entonces uno empieza, y ya cuando va por el 80 dice, no, ya no se me ocurre más. Bueno, nosotros estamos después de esos países a nivel de índice de corrupción y eso me enoja, a vos también te enoja y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y los otros dos elementos para terminar nuestro ciclo de enojos, yo no me acostumbro a tener un país cerrado como el que tenemos, un país en donde hablar del otro lado del mundo, digamos, de los países que están alrededor y los países que están al otro lado, sea
tan difícil. Tenemos que abrir nuestras fronteras porque en abrir nuestras fronteras también están las posibilidades para que los más pobres consigan trabajo, para que haya oportunidades. Tenemos que abrirnos mentalmente y a nivel económico. Y el último tema, no me acostumbro a que tengamos la educación que tenemos en Argentina. No nos merecemos porque fuimos el país pionero por aquel Sarmiento, porque fuimos el orgullo, porque había gente que se venía de otros países a estudiar con nosotros y ahora estamos con estos datos, que nos regodeamos en esos datos, la mitad más uno no termina, la cantidad de los ninis, ya todos sabemos lo que está pasando y sin embargo no estamos haciendo nada. No puede ser. También nosotros hemos venido diciendo, por levantar la voz de parte de la sociedad, de nuestra, por lo menos nuestra clase media, decimos lo que más nos preocupa es la inseguridad. Ya lo hemos visto, la inseguridad, la inflación, eran el ranking de las preocupaciones. Pero resulta que esta semana ha surgido también una encuesta que hila más finito en lo que con respecto a la inseguridad, y entonces ha saltado que lo número uno, la preocupación número uno en la Argentina es el narcotráfico. Y por favor, señor director, ya lo podemos ver en la página completa de La Nación. La tapa de La Nación de las últimas semanas dice: el narcotráfico ya encabeza las preocupaciones de la sociedad y pasa a ser, como bien está diciendo Carmen, la preocupación número uno. Está junto con la inflación, con la desocupación, con la inseguridad, pero ya los argentinos nos hemos dado cuenta, yo diría, gracias a Dios, que si seguimos mirando para otro lado mientras el narcotráfico toma nuestro país desde las bases y hacia arriba, vamos a tener un problema serio. ¿Ya estamos sentados en la mesa? No, inclusive en ese gráfico me impresionó muchísimo porque decía el 80% de las personas que le preguntan, ¿vos sabés dónde se puede comprar droga? Sí, el 80, el 79 a decir verdad. Y el 79, ¿vos creés que la gente se droga? Sí. O sea, hemos abierto nuestra cultura a la droga. Le voy a pedir al equipo de producción si me puede acercar un libro que quedó por allí de favelización a Gastón Pedano. Y mientras tanto, bueno, vamos a marcar 3 facetas que queremos analizar hoy con respecto específicamente ya a este tema del narcotráfico. El primero es, como bien está diciendo Carmen, es, ojo que nos estamos acostumbrando con la cuestión del narcotráfico y dónde se vende y que se vende. Sí, el otro día había un señor vendiendo a la salida del colegio de los chicos, qué barbaridad, pero ya nos estamos acostumbrando. Pero cuando pasan cosas como esta que pasó la semana pasada, realmente si nos hemos acostumbrado, tenemos que revisar muy profundamente hasta qué punto hemos llegado a la barbarie. Esto pasó la semana pasada en Rosario, pero podría perfectamente haber pasado en Córdoba o en otra ciudad. Una señora que se llama Norma Bustos y que tiene 53 años, es una vecina de un barrio medio, humilde, venía denunciando a los dealers, a los narcos que funcionaban en ese barrio. Y hace un tiempo, hace un tiempo a esa señora, y al frente de la mirada de todos nosotros, allí está la cara de esa señora en el perfil, con la foto de su hijo, a esa señora hace un año le mataron a un hijo de manera deliberada, o sea, no era para robarle nada. Fueron los narcos y le mataron al hijo para que se callara. Ella dijo, bueno, me ha matado todo lo que más quiero. Claro, me ha matado todo, yo ya no tengo nada para perder, y siguió denunciando a los narcos de la zona, y la semana pasada le pegaron 3 tiros. La acribillaron. Vinieron unos sicarios narcos, 3 tiros en la frente, en el hombro, y allí murió. Norma Bustos murió la semana pasada, matada por narcos que le dijeron a ella y a todos los argentinos, el que hable, lo matamos. No nos hemos dado cuenta, pero hemos cruzado una línea sutil, porque por ahora es una muerte, pero los que venimos denunciando desde hace tiempo de que esto se viene complicando, como ustedes saben, nosotros venimos hablando mucho de esto ya desde el año 2009, quiero remarcarles que cuando los sicarios se animan a matar a una mujer indefensa para advertirle a todo el resto de que el que habla muere, cruzamos una valla. Por ahora habíamos visto varias situaciones, se matan entre ellos, entre pandillas, pero el día en que ajustan cuenta hacia una señora indefensa que ya había tomado además estado público, o sea, era famosa esta señora,
por denunciar a los narcos, vuelvo a decirles, hemos cruzado un umbral en donde ya hay varias personas que se animan a decir directamente, no en futuro, no como dijimos alguna vez aquí en un libro que dijimos favelización de Córdoba, digamos. Dicen, estamos ante una Argentina narco, pero todavía no nos animamos a abrir los ojos y a mirarlo como corresponde. Ese libro, Sebastián, la verdad que no sé si usted lo escribió con muchísima información o con una visión de lo que se venía, pero realmente se va cumpliendo, porque si podemos decir, no, Rosario es otra cosa, Córdoba ni cerca de serlo así, y no. Esta semana hemos tenido en Camino a San Carlos, han asesinado a un chico para robarle la moto desde otra moto. O sea, estamos viviendo que lo que sucede en Rosario se nos acerca en nuestra ciudad también. ¿Cómo estamos a nivel social, esta nueva cultura que se ha conformado en la marginalidad y que ya opera no como excepción, sino como regla en muchos casos, aliadas a narcos y a un fenómeno económico y social que ya se ha consolidado muchísimo y que era este incipiente proceso de favelización que en su momento denunciábamos? Bueno, hay un historiador muy interesante, el doctor Osona, que reflexionó en un programa de cable sobre este tema y nos parece interesante rescatar algunas ideas y luego venir a mesa y mostrarles un muy preocupante mapa del narcotráfico en la ciudad de Córdoba. A ver. Por cierto, sí. Yo creo que hay de todos modos un sustrato básico, ¿no? Que es el mundo de la pobreza, que es ese fenómeno nuevo, ¿no? Estamos ante la emergencia un poco más plena de una sociedad. Cuando dice fenómeno nuevo, ¿a qué lo estaría refiriendo? Que ya, a ver, nuevo en el siguiente sentido, lleva ya 30 años, ¿no? La pobreza estructural. La pobreza hubo siempre, pero lo cierto es que este fenómeno de pobreza estructural, de pobreza como estilo de vida, ¿no? Lo que pasa es que se fue desplegando lentamente, por etapas, ¿no? En algún momento de fines de los 70, principios de los 80, empieza a expresar sus primeras manifestaciones, ¿no? Yo había sido, por ejemplo, militante político en los 70 y era asombroso ver el cambio ¿no? De una concentración peronista de 1973 a la de 1983, ¿no? Por cierto, simbolizada en la figura de Herminio Iglesias, un poco injustamente, porque Herminio en todo caso representaba la salida de la pobreza, ¿no? El obrero devenido en trabajador, una forma de promoción a la clase media, ¿no? Por cierto que se identificaba Herminio con el plebeyismo, pero ese plebeyismo de los 80 que uno veía en las concentraciones, gente saqueando, por ejemplo, restaurantes o colgados de los semáforos, era la primera expresión de un fenómeno que a lo largo de los siguientes 30 años se habría de radicalizar, pero que es nuevo porque rompe con una dinámica social inclusiva, ¿verdad?, de 100 años antes. La Argentina... Bueno, muy bien. Un primer dato que volvemos a remarcar desde este programa es lo social. En algún momento hablamos, como una hipótesis que después la hemos podido confirmar informalmente con diferentes personas con las que hemos hablado, que en el fenómeno de los saqueos, por ejemplo en Córdoba el año pasado, bueno, ahí hay múltiples factores, pero uno de los factores, en el momento en que se largó el saqueo, cuando la policía dijo zona liberada esta noche y las primeras personas salieron, allí el narcotráfico en Córdoba operó, envió su gente. Le avisó a la policía de que estaba zona liberada y la primera salida fue organizada. Después, por supuesto, se desbandó y un montón de gente salió. Y salieron en zonas muy específicas. Con esto que estoy diciendo, que el fenómeno social de las barriadas pobres, marginales de Córdoba, hace tantos años que convive con el fenómeno narcotráfico que finalmente se ha formado como una pasta de crimen organizado, donde se reducen las cosas que se roban, donde hay gente que vive, muchas familias vinculadas, y se ha armado como un proceso de favelización, justamente como el que nos usamos nosotros, que es muy, pero muy preocupante. Igual a lo que pasa en Rosario, igual a lo que pasa en el Gran Buenos Aires, que todavía aquí no nos muestra su costado más oscuro como ya está mostrando en Rosario y Gran Buenos Aires, pero estamos a días, digamos, ya ha sucedido y estamos a días, a meses, digamos, de que tengamos un fenómeno similar al de Rosario. Y por eso vale la pena ver el mapa. Hay un mapa, que ya nosotros lo trabajamos en su momento, a ver si lo podemos poner, el director lo pone, en donde tenemos, fíjense lo que son, este mapa lo generó La Voz del Interior, Juan Federico y otro periodista, fíjense
lo que es el mapa de la ciudad de Córdoba. Usted seguramente vive en alguno de los puntos, tal vez no verdes, sino los puntos blancos. Bueno, en todos estos lugares hay problemas graves de drogas, digamos, en la zona este, Colonia Lola, en Argüello Norte, en Bellavista, digamos. Y fíjense que justo tiene mucho que ver con el mapa de la pobreza también de la ciudad de Córdoba. Pero si alguno por alguna casualidad siente de que, bueno, es un fenómeno que pasa allá a lo lejos, que no me va a afectar, bueno, muy por el contrario, en todos estos puntos verdes, que en realidad deberían ser puntos rojos, bueno, allí ya no hay simplemente un dealer que en una casa pobre le está vendiendo a la motito que llega un poco de marihuana, sino que está involucrado, todos esos barrios están involucrados en un proceso muy complejo de degradación y de organización en una especie de sociedad paralela guiada por otros códigos. Laura Echarren decía 2 de cada 1. Le cuento, por ejemplo, el dato que relevamos con Carmen Álvarez. En un barrio de la zona este, donde hay solamente una bajada, ya lo comentamos esto, bueno, en ese barrio a las 7 de la tarde se arman fogatas y los dealers de la zona se poseen, digamos, el barrio y hacen actos iniciales con algunos chicos, con algunos abusos sexuales. Y esa gente para salir del barrio le tiene que pagar un peaje. O sea, estamos hablando de cosas tremendas que uno creería que pasan en África o en otros lugares y están pasando aquí, en un barrio de la ciudad de Córdoba, para marcar una primera señal de alarma. Y nosotros lo primero que tenemos es, si se me cruza un pibe chorro y me quiere robar la cartera, yo enseguida me doy cuenta, está drogado. Y nosotros creemos que es un consumidor, pero en la modalidad de los maras, todas las explicaciones que ha hecho Laura Echarren, en Córdoba los consumidores trafican. Y eso hace que lo social sea más complicado, decididamente más complicado. Segundo elemento, porque se nos va el programa. Sí, además, nos decía los otros días un cura de los que estuvimos conversando, desgraciadamente el Paco está bien instalado en Córdoba. El segundo elemento que queremos marcar, solamente como título, es: nosotros ya dijimos hace varios meses aquí, y ahora lo están diciendo, gracias a Dios, todo un montón de gente. Ojo, porque en el año que viene, si no tomamos las debidas precauciones, los narcos de Argentina, digamos, van a influir sobre las elecciones, van a poner intendentes, legisladores, gobernadores, van a poner plata para el próximo presidente, y eso es tan probable, ya sucedió en el 2007, digamos, va a ser tan probable que podemos llegar a de pronto, sin quererlo, pasar a otro nuevo estadio. Así como recién la mataron a Norma Busto la semana pasada y cruzamos un umbral, el año que viene podemos llegar a cruzar otro umbral. Y en ese sentido tenemos una cuestión muy concreta para decir. Ahora queremos anticiparnos y decir una nueva cosa anticipatoria. Si no luchamos por destruir el fenómeno del dinero ilegal que sostiene el narcotráfico, el lavado de dinero, la ruta del dinero, y no tomamos las medidas legales para que eso ocurra, vamos a seguir tomando dealer, atacándolos, bajando avionetas, pero esta que es la estructura central del narcotráfico en Argentina, que es la forma en que pagan y lavan dinero, por ahí se va a desmadrar todo. O sea, vamos a perder el tiempo de alguna manera si no atacamos el tema del dinero ilegal y su vínculo con el narcotráfico en la Argentina. Y la segunda cosa es que la información en este tema es clave. Y los países que nos rodean, los países del mundo, tienen muchísima información. Como Argentina no es confiable, no la comparten con nosotros. Tenemos que abrirnos a apoyar a los países vecinos en la lucha contra el narcotráfico, como decía usted, internacionalizar las soluciones. No sé si no tenemos tiempo para pasar el video. Sí, es muy cortito. ¿Es muy cortito? ¿Lo podemos pasar un minuto? Sí, vamos con el video entonces, porque aquí a Mengual de la Fundación Mediterránea lo hemos traído a colación porque nos dice, claro, estamos hablando de dinero ilegal para el narcotráfico, pero resulta que la mitad de la Argentina es ilegal, trabaja en negro, y mientras no los tengamos en blanco viene un problema grave. A ver qué dice Mengual. La pobreza en Argentina creció del año 70, 500.000 pobres, al año 2000, 11.900.000, y del 2000 al 2014 tampoco hemos mejorado, con lo cual hay aquí una, digamos, culpabilidad compartida, que debemos asumir como una realidad. Nosotros hemos hecho este plan en el Lideral, colaboramos nosotros también los empresarios, pero básicamente de este sector de pobreza, que hay unos 12, 13 millones de pobres, están los 9 millones de personas informales en Argentina que están excluidos del sistema formal. Argentina tiene empleos formales privados,
solamente 7,3 millones. Si lo comparamos con la proporción que tiene Australia o Chile, elegimos dos, podemos elegir cualquiera, tendríamos que ser 14 o 16 millones de personas formales, privadas. No contamos las públicas, privadas. ¿Deberíamos ser en función de qué parámetro? ¿Para sostener a toda la economía? Si somos 40 millones de habitantes, la proporción normal de un país para que de su población activa privada, formal, es más o menos un 40%. Nosotros tenemos el 18%. Bueno, lo hemos traído a colación, no, él no ha hablado de narcotráfico, hay que aclararlo, No. digamos, pero nos trae un dato muy interesante. Si la Argentina sigue en negro, para decirlo de alguna manera, seguimos operando en negro porque en blanco los impuestos nos siguen subyugando, digamos, y seguimos operando en negro de manera informal y la mitad de la economía está en negro, y bueno, ¿qué vamos a hablar de luchar contra el narcotráfico? Claro. Estamos en un nivel anterior y por eso volvamos al principio, Carmen, no dejemos de enojarnos, no dejemos de consustanciarnos con los graves problemas que tenemos, y aunque lo mejor está por venir, como siempre decimos aquí en Civilitas y tenemos esperanza, si nos dormimos, cocodrilo que se duerme es billetera, digamos, y yo veo que estamos bastante dormidos, coincidimos con Carmen, en los lugares donde estamos es como que la gente se ha anestesiado y da como por sentado que la Argentina va a seguir siendo así, y no debería ser así. Totalmente. Y yo quiero que cada pyme tome un empleado y podríamos tener 500.000 chicos ocupados. Vamos a volver con el tema del narcotráfico en otro programa y el martes que viene vamos a tener un programa muy interesante porque nos metemos de lleno en qué tenemos que hacer en la economía argentina para generar los puestos de trabajo y la economía en blanco que necesitamos. Esperamos haberlos ayudado a reflexionar un poco sobre este grave tema del narcotráfico. Nos vemos el martes que viene.